Una vez más damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir la palabra del Señor. Qué bueno que en este tiempo estamos celebrando casi la venida de nuestro Salvador a este mundo. Y esta mañana quiero compartir con ustedes este tema que se llama No te calles, comparte la buena noticia. Y la base de nuestra meditación está en el libro de Lucas capítulo 2 del versículo 8 al 17. Quiero leer para ustedes este pasaje en la versión de la palabra de Dios para todos. Dice así: cerca de ahí había algunos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando su rebaño. Y se les apareció un ángel del Señor. El esplendor de la presencia del Señor los rodeó y se aterrorizaron. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Traigo buenas noticias que les serán de mucha alegría a todos. Hoy en el pueblo de David ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán a un bebé envuelto en retazos de tela, acostado en un pesebre. De repente, junto al ángel, apareció una gran multitud de ángeles del cielo y todos alababan a Dios. Alaben a Dios en el cielo, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron entre ellos: vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha anunciado. Así que fueron deprisa y encontraron a María, José, y vieron al bebé acostado en el pesebre. Cuando los pastores lo vieron, les contaron a todos lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo escucharon se asombraron de lo que los pastores les contaron. A manera de introducción, me gustaría resaltar algunos detalles importantes que el evangelista nos relata en relación al nacimiento de Jesús y que nos introducen al tema que es motivo de reflexión en este día. No calles, comparte la buena noticia. Primero nos dice Lucas que nació en una ciudad muy pequeña llamada Belén, que no encontró en esa ciudad un hotel, una posada, en el mesón, y tuvieron que acomodarse en un lugar público que tenían los huéspedes en aquella posada. También nos dice que cuando nació Jesús fue acostado en un pesebre y que a los primeros que le anunciaron el nacimiento fue a los pastores. Jesús nació en una ciudad llamada Belén. En el versículo 4 y versículo 7 de este mismo capítulo dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Todos en ese tiempo, para ser empadronados, tenían que ir a la ciudad de donde era su familia. Y en este caso José pertenecía a la familia de David y tuvo que ir a Belén porque en esa ciudad David había nacido. Hablando de Belén, dice el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2 lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, entre los pueblos de Judá, eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante, porque en ti nacerá un rey de la familia muy antigua que gobernará sobre Judá. Esta es la traducción del lenguaje actual. En los tiempos de Jesús, Belén era una ciudad muy pequeña. Podríamos decir que una ciudad insignificante, sin importancia, que estaba situada a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Este era un pueblo agrícola, pero también pastoril. La gente se dedicaba a esto. En esos lugares se sembraba mucho cebada y también trigo. Y es de ahí donde viene el nombre. Belén en hebreo significa casa de pan. Pero al mismo tiempo Belén era conocida por los judíos, porque en ese lugar estaba enterrada Raquel, la esposa de Jacob. Y también porque en Belén nació David. Y ahí fue proclamado rey, fue coronado como rey. Me llama mucho la atención que Jesús no nació en Jerusalén, que era la capital religiosa en aquel entonces. Tampoco nació en Roma, que era la capital del imperio. Pero Dios escogió una ciudad pequeña,
llamada Belén, sin importancia, para que ahí naciera el Rey de Reyes. También dice la palabra que Jesús nació en un pesebre. El versículo 6 y 7 dice que como no encontraron lugar en el hotel, los dejaron pasar la noche en una casa, pero en el lugar donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Interesante esta frase. No encontraron lugar en ningún hotel. Y como dice la Reina Valera, no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era una posada. Era un lugar muy rústico en donde podían la gente pasar la noche. Era realmente un albergue de caminantes. No tenía muchas comodidades, pero todas las habitaciones estaban llenas. Y solamente el lugar que quedaba era el lugar público y donde también quedaban los animales. Jesús no solo nació en un pueblo pequeño, sino que en ese pueblo pequeño no hubo un lugar donde Él podría nacer y nació entre los animales. El versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Un pesebre, como ustedes saben, o cuna, es un recipiente de madera o de piedra en donde se le ponía la comida para los animales. Era el lugar, ahí estaba puesto en el lugar donde era como un establo, era como un corral o unas cuevas donde los animales quedaban. Parece una paradoja, que Jesús, siendo el creador de todo lo que existe, no haya tenido un lugar digno en donde nacer. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder y autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador de todo, lo que existe en el cielo y en la tierra. Muy interesante, Jesús nació en Belén, en una ciudad pequeña, insignificante. Jesús nació en un pesebre, porque no había lugar para Él en la posada. Y a quienes se les anunció por primera vez su nacimiento fue a unos pastores humildes que estaban en el campo con sus ovejitas. Vamos a ver que estos pastores recibieron las buenas nuevas en sus corazones humildes, la creyeron y luego ellos lo declararon con gozo a todas las personas que pudieron. Creyeron en el mensaje que habían recibido. El anuncio de los ángeles a los pastores se encuentra en el versículo 8 y 9. Y dice así la palabra. Cerca de allí habían algunos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando su rebaño. Y se les apareció un ángel del Señor, y el esplendor de la presencia del Señor los rodeó, y se aterrorizaron. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, traigo buenas noticias que les darán mucha alegría a todos. El versículo 8 dice que un ángel fue esa misma noche que nació Jesús al campo a donde estaban estos pastores con su rebaño para darles este anuncio. Qué privilegio para estos pastores ser los primeros en recibir la noticia del nacimiento de Jesús. Los pastores, como ustedes saben, son personas muy sencillas y que pasaban el día y la noche cuidando a sus ovejas en el campo. Eran en aquel tiempo los más pobres y también los más discriminados. En el tiempo de Jesús ellos ocupaban el lugar más bajo de la escala social en la sociedad. Realmente, si uno se pone a pensar, no había ninguna razón lógica para que sean ellos los primeros en recibir tremenda noticia. Y me llama la atención, queridos hermanos, que no fueron los reyes, que no fueron los gobernantes los primeros que se les dio este anuncio. Tampoco fueron a los líderes religiosos de su tiempo, como eran los sacerdotes y los escribas. En realidad ellos sabían que el Mesías iba a nacer en Belén, pero ellos no sabían que ya había nacido en ese día Jesús. Cuando los magos llegaron a Jerusalén y se entrevistaron con Herodes, Herodes se turbó. Y dice la palabra en el libro de Mateo que él mandó a llamar a los escribas y a los sacerdotes. Dice Mateo 2, 3, 6, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. No fue a los gobernantes que se le dio este anuncio que había de nacer Jesús. Fue a estos humildes pastores. Sí, porque así Dios se dignó de hacerlo. En el versículo 9 dice que y el esplendor de la presencia del Señor los rodeó. La versión traducción del lenguaje actual dice que y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Es interesante que Lucas no dice que el esplendor del ángel brilló sobre ellos, sino que el esplendor de la presencia del Señor, la misma gloria del Señor les rodeó. Esto tiene que haber sido algo maravilloso. La presencia del ángel y la presencia del Señor les rodeó. Dice la traducción, la versión Palabra de Dios para Todos, que ellos se aterrorizaron, tuvieron temor, fueron atemorizados, aun cuando ellos eran pastores ya expertos, que enfrentaban muchas situaciones difíciles en la noche cuidando sus rebaños. Esta experiencia había sido tan impactante que nunca antes habían tenido algo igual. Pero el ángel les dijo, no tengan temor, les traigo buenas noticias que les dará mucha alegría a todos. La noticia que estaban por recibir estos pastores no solamente traería alegría a su corazón en esa noche, sino que traerían alegría a toda la humanidad, a toda la humanidad. Ahí no terminó todo. Dice el versículo 13 y 14 que de repente junto al ángel apareció una gran multitud de ángeles del cielo y todos alababan a Dios y decían, alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada al Señor. Leía uno de los comentaristas que cuando un niño nacía, las personas venían y le cantaban como un símbolo de alegría y bienvenida a esta tierra. Jesús no tuvo a nadie que le cantara, ninguna persona fue a cantarle. Pero qué maravilloso es saber que dice la palabra de Dios que una multitud de ángeles del cielo vinieron a alabar al Señor. Pero qué gran privilegio para estos pastores. Yo estoy seguro que después de esta experiencia, nunca más su vida fue igual. Esta debió ser una experiencia maravillosa, una escena indescriptible, inenarrable realmente. La noche oscura en la cual estaban, de un momento a otro, apareció como si fuera el mediodía. La luz resplandeció tanto que fue como si fuera el mediodía. Pero no solamente eso, sino que le rodeó la presencia del Señor. Imagino lo que habían experimentado cuando la presencia de Dios bajó sobre ellos y sintieron algo hermoso, algo maravilloso en sus vidas. Y no solamente eso, sino que dice que recibieron un mensaje directo del Señor. Eran las primeras personas que el Señor iba a anunciarles su nacimiento, su venida a esta tierra, su encarnación se había hecho realidad. Pero adicionalmente a esto, vieron un coro, una multitud de ángeles que con voces angelicales cantaban la gloria al Señor. ¿Por qué eligió Dios a estos pastores? Porque estos pastores fueron elegidos dentro de tanta gente para recibir esta maravillosa noticia. Porque eran hombres sencillos, eran hombres humildes, eran hombres que tenían una sensibilidad espiritual para las cosas de Dios. Dice Isaías capítulo 57, verso 15, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Sin duda, estos pastores eran personas humildes, sencillas, como dice este versículo, humildes de espíritu, a quien Dios se dignó visitarles y darles esta preciosa noticia. Pero también este pasaje nos enseña que Dios puso sus ojos en los pastores en vez de los líderes religiosos. ¿Por qué los líderes religiosos no recibieron esta noticia? Porque eran orgullosos. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 1, 27 y 28 que Dios escogió a los insensatos del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos.
También escogió a lo más bajo y despreciado, a lo que no es, para anular lo que es. Qué hermoso. Me llama la atención realmente que Jesús escogiera a estas personas tan humildes. Es interesante, me puse a pensar que a los magos Dios les dio una estrella, realmente para anunciar el nacimiento de su hijo y también para guiarles en el camino, pero ellos tenían que discernir esta estrella del oriente que habían visto. Y ellos tenían que ir indagando dónde sería el lugar donde nacería el Mesías. Pero es interesante que a estos pastores Dios envió ángeles a hablarles personalmente el lugar exacto donde Jesús nacería. Qué gran privilegio, qué bendición para estos pastores recibir esta noticia del Señor. ¿Cuál fue el mensaje que el ángel le dio a estos pastores? Dice el versículo 11 que el mensaje fue este: hoy en el pueblo del rey David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí Lucas menciona 3 nombres para referirse al Señor Jesús. En primer lugar, un Salvador. En segundo lugar, Cristo. Y en tercer lugar, el Señor. La palabra Salvador viene de la palabra griego soter, que significa el que rescata, el libertador. Jesús es el Salvador. Jesús es el libertador. Como dice en Lucas 1:69, en su profecía Zacarías menciona de Jesús esto. Él dice: nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Jesús es el Salvador, el único Salvador del pecado, y no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Pero también Lucas nos dice una segunda palabra, que Jesús es el Cristo o el Mesías, que significa el ungido. Jesús era el ungido de Dios. Los judíos conocían bien este término realmente del Mesías, porque lo usaban constantemente para referirse al libertador que vendría a darles la independencia a ellos. Y la tercera palabra que usa es el Señor. Viene de la palabra griega Kyrios, que significa el amo, el dueño de todo lo que existe. Es interesante lo que dijo el ángel en este corto mensaje. Jesús es el Salvador. Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el Señor. Jesucristo es el Señor. Nunca debemos perder este enfoque de quién es Jesús. Y este mensaje debe ser cada día fresco, vivo en nosotros. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es el ungido del Señor. Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Qué tremendo mensaje recibieron estos pastores. ¿Qué hicieron los pastores después de recibir este tan maravilloso mensaje? Fueron a ver a Belén, a Jesús. Dice el versículo 15 y 16, después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Es interesante, hermanos, al recibir un mensaje como esto, los pastores tenían 2 opciones: o creer o no creer este mensaje. Pero después de esta maravillosa experiencia, ellos optaron por creer este mensaje. Pero no solamente creer, sino que actuaron conforme a lo que ellos habían creído. Por eso es que la Biblia dice que tan pronto como estos hombres oyeron este mensaje y los ángeles se fueron al cielo, se dijeron unos a otros: vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Se fueron inmediatamente, sin perder tiempo, a buscar a Jesús. Otras versiones dicen que se fueron deprisa, o apresuradamente, o inmediatamente, o sin esperar más. Lo cierto es que se fueron a ver a Jesús inmediatamente. Ellos estaban ansiosos por ver a Jesús. Ellos querían experimentar por sí mismos este mensaje que habían recibido. Y qué interesante, no les importó la hora de la noche, eso ya era de noche. Tampoco les importó quizás dejar un poco descuidados sus ovejas. Ellos querían ver a Jesús y nada les detuvo y se fueron para allá. Estos
pastores querían experimentar de primera mano aquello que habían escuchado. Ellos estaban ansiosos por confirmar todo lo que se les había dicho. Anhelaban tener este encuentro con Jesús. Cuando llegaron al mesón, dice que encontraron al Jesús recién nacido, tal como el ángel les había dicho. Y esto tuvo que haber traído gozo a su corazón. El experimentar, el ver que la promesa de Dios se había cumplido. Qué gran enseñanza para nosotros, queridos hermanos. No solamente les bastó escuchar el mensaje, sino que quisieron experimentar, quisieron ver, quisieron sentir, experimentar que esto era una realidad. Jesús había nacido en Belén, el Salvador, el Mesías, el Señor había nacido en Belén. Finalmente, después de su encuentro con Jesús, dice que los pastores volvieron contando lo que habían visto y oído, lo que habían experimentado. Lucas 2, 17 y 18 dice, después de verlo, los pastores contaron a todos los que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Como resultado de esta experiencia que ellos tuvieron y su encuentro con Jesús, dice la palabra que se dedicaron a compartir las buenas nuevas de salvación. Comenzaron a compartir el nacimiento de Jesús. Estos pastores estaban tan emocionados con lo que Dios les había dicho, con lo que ellos habían visto, que querían contarle a todo el mundo lo que había acontecido. No se quedaron con la noticia. No fueron egoístas realmente con el gozo que sentían al haber pasado por esta experiencia, sino que contaron todo lo que habían visto y oído, dice la palabra, lo que el ángel les había dicho acerca del niño. ¿Y qué les había dicho el ángel? Que Jesús es Salvador, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor. Es decir, contaron su testimonio, lo que habían visto y oído, lo que habían experimentado, pero también compartieron el mensaje que el ángel les dio, que Jesús es el Salvador del mundo. Me gusta imaginar algunas cosas que la Biblia no dice, es decir, leer entre líneas lo que la palabra del Señor dice. Imagino que el mensaje que ellos comenzaron a dar desde ese día más o menos era el siguiente: Dios envió al Salvador, ya nació y se llama Jesús y nosotros lo hemos visto. Qué gozo más grande habrían experimentado estos pastores en compartir el mensaje de salvación a otras personas. Y como dice la palabra de Dios aquí, los que escuchaban este relato quedaron asombrados, maravillados de este mensaje. A manera de conclusión, me gustaría decir que Dios no eligió a los gobernantes, ni a los reyes, ni a los ricos, ni a los poderosos de este mundo, ni aún a los líderes religiosos, sino escogió a estos pastores de humilde corazón, humildes en espíritu, para darles este mensaje. Y estos pastores creyeron ese mensaje, experimentaron el mensaje y compartieron con todo lo que pudieron de que Jesús es el Salvador. Este relato de los pastores, hermanos, nos trae un gran desafío para nosotros hoy. En primer lugar, nos enseña que debemos ser sensibles a la voz de Dios, sensibles para recibir la palabra de Dios, para creerlas, porque sus promesas son reales y se cumplen. Que no solamente podemos oír su palabra, sino también que podemos experimentarlas en nuestras vidas cada día. Ellos fueron sensibles a la voz de Dios, lo creyeron y lo recibieron en su corazón. Pero también este pasaje nos enseña que así como los pastores no pudieron callar lo que habían visto y oído, también nosotros no podemos callar. No nos podemos quedar con esta buena noticia. No podemos ser egoístas, disfrutando de las bendiciones del Señor que nos da, no solamente en el momento que lo recibimos, sino cada día de nuestras vidas. Que debemos compartir con otros también este mensaje que tanto necesitan. Porque al igual que en aquel tiempo, hoy también hay personas a nuestro alrededor que necesitan con urgencia el mensaje transformador de Jesucristo.
Interesante que Dios envió a sus ángeles para anunciar las buenas nuevas del nacimiento del Salvador a estos pastores. Lo hizo por pura gracia, por puro amor. Escogió a estas personas para que escucharan por primera vez esta noticia. Ellos lo recibieron, lo creyeron y fueron inmediatamente y lo compartieron con gozo a todos los que pudieron. De igual manera, hermanos, de igual manera sucedió con nosotros. Dios envió a alguien para darnos un mensaje. Alguien vino y compartió con nosotros este mensaje. Y nosotros escuchamos este mensaje y experimentamos la gracia de Dios. Por pura gracia, Dios se dignó a traernos este mensaje un día. Hoy somos parte de su iglesia porque aceptamos ese mensaje. De igual manera, debemos compartir de gracia lo que de gracia recibimos del Señor. Te invito a que en esta Navidad, querido hermano, compartas con alguien. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, un compañero de trabajo o un vecino. Comparte con alguien este mensaje del Señor. Es el mejor regalo de Navidad que puedes darle a alguien. ¿Por qué? Porque este mensaje puede cambiar la vida de cualquier persona, como lo hizo esos ángeles, como lo hizo de nosotros, puede cambiar la vida de cualquier persona. El mensaje es sencillo, que nació en la ciudad de David, en la ciudad de Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Que el Señor te bendiga. Amén.